Vamos a partir ahora la clase de hoy. Ya vimos, ustedes recuerdan que terminamos viendo lo que era todo lo que era el tema de tipos de gestión versus liderazgo, y vimos los tres estilos de, no tres, perdón, los dos grandes estilos, es decir, la dirección transaccional versus la dirección transformacional, es decir, la que se basa principalmente en gestión, y dentro de eso vimos lo que era como lo más, no representativo, pero como lo más extremo respecto al tema del el mando autoritario, tanto el absolutista como el paternalista, y el laissez-faire, que es como el otro modelo dentro de ese tipo transaccional. Y también vimos la dirección participativa como concepto dentro de lo que era el liderazgo transformacional. Pero si ustedes recuerdan, hablábamos de que la dirección participativa, que en el fondo el liderazgo transformacional requiere necesariamente de contar también con parte de la dirección transaccional. O sea, no podemos basarnos solamente siempre en tener en basarnos en solamente la dirección transformacional como que es algo utópico o que con eso vamos a solucionar todo. Recuerden que uno de los conceptos que hemos estado hablando tiene que ver con que tenemos que tener el perfecto equilibrio entre ambas cosas. Y ese perfecto equilibrio, no sé si perfecto, pero ese equilibrio necesario, tiene que ver con justamente cómo nos organizamos para que tengamos lo mejor de ambos mundos, podríamos decir. ¿Ya? En ese concepto, dentro de lo que es el liderazgo transformacional, eh, hay distintos estilos de liderazgo. Y el tema de los estilos de liderazgo se viene estudiando hace miles de años. ¿Ya? No es una cuestión que hayamos descubierto hace 10, 20 años la pólvora, no. ¿Entienden? El liderazgo viene desde mucho antes, desde los primeros escritos que hacía el Taylor, justamente ya hablaba de liderazgo y lo que han avanzado después posteriormente. Y lo que sí se ha dado, que desde la década del 60 en adelante, se empezó a estudiar el liderazgo, ¿ya? Se empezó a estudiar, a tratar de entender el concepto del liderazgo, ¿ya? Y lo que vamos a empezar a ver hoy día tiene que ver con justamente eso, con los distintos estilos de liderazgo que existen, o por lo menos los que vamos a estudiar. Vamos a compartir la pantalla para que puedan verla. Compartir. Ya, ahí estamos. Y aquí los tengo ustedes acá. Sí, ya vemos 9, 10 somos pocos hoy día. Bueno, entonces vamos a partir analizando el concepto del liderazgo frente a la administración. Y ahí es donde tratemos de definir qué entienden ustedes por liderazgo. Ya hemos conversado, ya llevamos por lo menos 2 o 3 sesiones donde hemos conversado acerca del liderazgo, pero yo quiero que ustedes me digan con sus palabras, para eso tienen que abrir los micrófonos, ¿qué entienden ustedes por liderazgo? A partir de todo esto, de lo que conocen, más lo que hemos visto, ¿qué entienden ustedes por liderazgo? Abran los micrófonos para que puedan responder. Toda acción obviamente que hace un líder, donde la motivación es como uno de los principales focos que tiene tanto la motivación como las personas, el foco del liderazgo, donde ¿Ya? hay un conjunto de habilidades gerenciales o directivas, no sé si me explico, ¿Sí? pero, pero siempre como con el entusiasmo de trabajar en equipo. Es decir, concepto. Trabajo en equipo. ¿Qué más? ¿Qué más dijiste, Elizabeth? La motivación ¿Ya? podría ser cumplir las metas u objetivos, pero, pero con el foco de ir mejorando a medida que se avanza. Mejora continua. Sí.
Ya. ¿Qué más? ¿Quién más tiene que algo que opinar respecto al liderazgo? ¿Cuál es el concepto de lo que hace el líder? Que las personas lo sigan. Ya, que las personas lo sigan. ¿Quién habló? Yo, Matías Flores. Matías, ay, es que no me cambio. Voy cachando por el cambio de los ¿cómo se llama? De los pantallas. Claro, de lo que sigue. Que las personas lo sigan. Ya, ¿qué más? Además se le da naturalmente. ¿Ah? Disculpa, Se le da naturalmente. no te entendí. Que no, O sea, que no no obliga a escuché, las no es que personas no que te lo haya entendido, sigan. no escuché, está muy bajo el volumen, no sé el... Que no obliga a las personas que lo sigan, pues como que se le da naturalmente nomás. Ah, ya, naturalmente. Igual que en el liderazgo, el líder escucha bueno, los demás participantes del grupo, del equipo. Escucha a las otras personas del equipo, es decir, es participativo. ¿Sí, no es cierto? ¿Quién más? Sí, profesor. Aline, Vania, Matías, Yarela, Vania González, Andrés, Isabel. ¿Qué opinan ustedes? No se amontonen, con tranquilidad. Isabel. Yo creo que es la capacidad de influir y motivar a las personas que tiene bajo su cargo para poder lograr objetivos de la empresa. ¿Ya? Repítemelo de nuevo, por favor, un poco más fuerte. La capacidad de influir y motivar a las personas que tiene bajo Ya. su cargo para lograr objetivos. Capacidad de motivación. Ustedes me entienden mi letra, ¿no es cierto? Sí. En resumen, el liderazgo en sí, y vamos a hacer una definición lo más simple posible, es un proceso, ¿ya? De tomar ideas y desarrollarlas. Y esas ideas que corresponden a una visión. Recuerden que el líder, ¿hacia dónde se orienta? A diferencia de la gestión, el líder se orienta a cumplir un objetivo. Tiene una visión de cómo quiere las cosas. ¿Entienden? Y en función de ese proceso de desarrollar ideas y tomar esa visión, en base justamente a los valores, partamos de la base que un líder necesariamente se tiene que regir en cuanto a sus valores. Miren, no sé si alguno de ustedes ve la serie de Canal 13, ¿cómo se llama? La del... Ah, que en la noche. Pablo Escobar. Pero obviamente ya, en el concepto lo siguen, ¿por qué? Porque paga, ¿ya? En la etapa en que está de la teleserie hoy día, yo ya la terminé de ver por Netflix, entonces sé todo el proceso, pero, pero hoy día está en que lo siguen porque paga, o sea, ¿por qué? Pero ¿por qué o sea, tienen pistolas, son capaces de matar, pero ¿por qué lo siguen? El tipo es un líder, ¿o no? ¿Qué opinan? Yo creo que sí, Sí, ¿no es cierto? El tipo es un líder. porque si lo siguen tantas personas que, entre comillas, como usted dice, tienen la capacidad de también matarlo a él mismo, Claro, em, saben que van a perder porque él, toda la motivación que genera en sus seguidores es a base del dinero. claro. Entonces, el tipo es un líder y vive conforme a los valores que, como dice ahí como dice el texto, vive conforme a los valores que apoyan su idea y su visión. ¿Entienden? Y él es capaz de influir en eso, en esas otras personas, para que adopten los valores que él tiene en su propio comportamiento. Eso es el liderazgo en sí. En palabras simples, es
lograr algo a través de otras personas que no se hubiera logrado si uno no hubiera estado ahí. ¿Me explico? El líder logra algo que él quiere que se logre, pero no lo logra él solo, sino que lo logra a través de otras personas. Y si él no hubiera estado ahí, quizás se podría haber logrado, pero no de la manera que él quiere que se logre. Ese es el concepto. Ese proceso, justamente, esa persona logra un objetivo, o sea, logra su objetivo a través de otras personas. ¿Ya? Y ese objetivo se logra siempre, no a través del control, ¿no es cierto? No a través de, bueno, en el caso de que estábamos dando ejemplo, no sé si será un bueno o mal ejemplo Pablo Escobar, pero claramente tiene el control, ¿entienden? Pero no se logra a través del control, sino que se logra por el cambio de la mentalidad de la gente y la modificación de su comportamiento. ¿Entienden? Es un concepto. Y para que exista el liderazgo, ¿qué tiene que existir? ¿Qué creen ustedes que tiene que existir para que exista el liderazgo? Como una meta en Más simple como en que eso. conjunto, tener todos como un objetivo, ¿no? Tiene que existir un líder. Ah, Y ese líder es la persona que exhibe aquellos atributos que son claves del liderazgo. Y ahí es donde nos podemos tratar o sea, ahí si tratamos de juntar todo lo que principalmente los investigadores han tratado de entender, investigadores del comportamiento humano, investigadores de la ciencia de la administración, porque el tema del liderazgo no pasa solamente por un tema de administración, ¿entienden? El tema del liderazgo parte desde la administración, en la empresa, pero empieza a ampliarse hacia el área principalmente de la conducta humana. Quienes más se han desarrollado frente al tema, a tratar de entender el concepto de liderazgo, son principalmente los psicólogos. Los psicólogos, los psiquiatras, aquellos que tratan de entender el comportamiento humano propiamente tal. Porque quien exhibe los atributos clave del liderazgo se basa en su comportamiento. No es necesariamente lo que hayan aprendido, o sea, perdón, lo que les hayan enseñado o que lo hayan formado para ser líderes. Hay escuelas de líderes, claro, que lo que buscan es tratar de entregar herramientas para desarrollar esos atributos clave del liderazgo. Y podríamos tratar de buscar miles de atributos clave y estaríamos una tarde entera tratando de detallar cada uno de los atributos clave del liderazgo, porque son miles, son muchos. Y cada investigador tiene un atributo o encuentra atributos distintos. Como encuentra atributos distintos, en ese sentido podríamos estar, como les decía, toda la tarde tratando de identificar cuáles son esos atributos. Pero uno puede llegar hoy día a que existan ¿ya? Atributos que son básicos para poder encontrar un concepto de liderazgo. Esos son los atributos clave, ¿ya? Creo que yo se lo he dicho en otras ocasiones, y por lo mismo que les digo, el tema de cuánta gente hoy día busca el tema de los atributos. O sea, perdón, analiza el concepto de liderazgo. Uno, desde donde mire el liderazgo, ¿cachan? Conocen como los caleidoscopios, ¿no? Caleidoscopios, los prismas, que en el fondo el caleidoscopio tú lo miras a través y vas a ver cada vez que lo das vuelta, ves una figura distinta. Nunca ves la misma. Es muy difícil que vuelvas a ver la misma. ¿Entienden? Entonces el liderazgo es lo mismo. Cada vez que lo vemos desde otro ángulo, puede aparecer una nueva forma de liderazgo. Y eso es lo que pasa con los investigadores del liderazgo. Encuentran, cada vez va surgiendo más. ¿Ya? Pero por lo mismo, estos atributos claves se repiten. ¿Ya? En todos los investigadores, o sea, o lo han encontrado todos los investigadores respecto al concepto de lo que tienen que tener de lo que tiene que tener el líder. ¿Ya? El líder, en el fondo, a diferencia del gerente tradicional, ¿qué es lo que hace el gerente tradicional? Dirige, controla y planifica el trabajo, y a su vez él es responsable de esos resultados. ¿Ya? El líder no solamente hace eso, ¿ya? Sino que también, al exhibir ciertos atributos de liderazgo, es capaz de transmitir, ¿ya? Otro mensaje, motivar a sus seguidores, a sus colaboradores, ¿ya? Para poder desarrollar justamente ese concepto clave del liderazgo.
¿Cuáles son los atributos clave del liderazgo? Vamos al primero. Las ideas. Tiene ideas, tiene un concepto de idea, un concepto de lo que quiere hacer. Eso es la idea. ¿Ya? Tiene creatividad, es capaz de, a partir de una situación, sacar distintas ideas que le permitan manejarse para conseguir su objetivo. ¿Y cuál tiende a ser su objetivo? La visión que quiere compartir. Esto es fundamental. Yo diría que de todos los atributos que puede tener un líder, ese es el principal. La visión, la capacidad de imaginarse más allá, la capacidad de entender que lo que él está haciendo es para conseguir ese objetivo que él quiere que se cumpla. Eso es la visión. ¿Entienden? Porque si tengo un líder que es capaz de tener harta idea, pero no tiene la visión, no tiene claridad respecto a la visión, no tiene un atributo clave del liderazgo. Tercero, los valores. Los líderes se basan en valores, sean buenos o sean malos. Dimos el ejemplo de Pablo Escobar. Los valores de él no son los míos, pero se basa en sus valores. ¿Entienden? En su concepto. Por ejemplo, el concepto de los delincuentes, la familia no se toca. O ustedes conocen, por ejemplo, lo que les pasa lo que les pasa a los violadores de niños en la cárcel, ¿o no? Y esa es una cuestión que es realidad. ¿Qué es lo que les hacen? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque dentro de esa mala escala de valores que puede tener un delincuente, hay un cierto valor que tiene que ver con los niños. Entonces los violadores de niños no son respetados en las cárceles, son lo último y terminan siendo los mocitos, terminan siendo los Perkin, como le dicen, de las cárceles cuando los atrapan. Aparte, obviamente, de que los violan y los hacen sufrir. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas, incluso dentro de la cultura del AMPA, que no son permitidas. Y todo líder tiene valores. Como les decía, buenos o malos, pero tiene valores. Quinto, la capacidad de influir en otros. Fundamental. O sea, si yo no tengo la capacidad, si yo no tengo la credibilidad, si mi credibilidad es más baja que la de Rafael Garay, difícilmente voy a ser un líder. ¿Entienden? Ahora, la credibilidad se puede perder, claramente. Porque ahora que se los digo como broma, mi credibilidad es más baja que Rafael Garay, pero ¿saben quién es Rafael Garay o no? ¿Lo conocen? Yo no, profe. No lo conocen, bueno, Yo Rafael. no. ¿Ah? ¿El de los fraudes o no? Correcto. Rafael Garay, que ustedes estaban chicos, bueno, sí, pues tienen que haber tenido como 14 años, como la edad que tiene mi hija, mi tercera hija, hoy día que no, con suerte, no me acuerdo quién me preguntó el otro día, de una persona, así pero era una pregunta tan tonta que con su hermana nos miramos y dijimos, bueno, es la edad. A la edad que tenían ustedes cuando Rafael Garay se hizo conocido. No, se hizo conocido porque era un economista, ingeniero comercial, como van a ser ustedes, que era de la Universidad de Concepción y que era asesor de empresas. Asesor de empresas y además era bastante mediático, lo entrevistaban en los canales de noticias, lo entrevistaban en los programas, lo llevaban para que explicara las distintas situaciones, como hay mucho hoy día, o sea, hoy día hay muchos expertos en epidemiología, hay muchos expertos en pandemia, pero él lo llamaban mucho, y iba muy seguido, tenía mucho contacto en televisión, entonces era como, hoy salió hablando de Rafael Garay, mira, Rafael Garay recomendó invertir en esto. Trabajó con Felice y Forrado. Felice y Forrado está esta empresa de, ¿cómo se llama? De asesoría contable del tema de los fondos de pensiones. ¿Ya? Entonces, Rafael Garay y empezó a hacer negocios, y al final creó una empresa de inversiones, en el cual la gente invertía y ofrecía
rentabilidades, escúchenme bien, rentabilidades del 4% mensual. O sea, ustedes todavía no ven finanzas, pero cualquier ingeniero comercial relativamente, podríamos decir, relativamente serio, ¿ya? Cualquier ingeniero comercial relativamente serio, es capaz de entender que una rentabilidad mensual del 4% no es una rentabilidad que pueda ser muy, a menos obviamente que esté en el negocio, hablando de Pablo Escobar, a menos de que esté en el negocio de la droga, una rentabilidad mensual del 4% no es muy creíble. O sea, ¿qué te puede rendir 4%? Hoy día nada, ¿entienden? Entonces, lo que pasaba era que este tipo empezó y consideró, o sea, consiguió, podríamos decir, varios inversionistas, ¿ya? Gente que metió esa plata. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Que toda esa plata se descubrió hace aproximadamente 2 años atrás, ¿será? Más o menos, sí, creo yo. Como 2 años atrás, se descubrió que todo esto era una estafa. Y como era una estafa, claramente el tipo no la pudo sostener. Como no la pudo sostener, el tipo llegó a ser, ¿cómo se llama? Entonces, Garay, el tipo terminó siendo otra estafa, ¿entiendes? Entonces la credibilidad de Rafael Garay, y bueno, la noticia es que hace poco, ¿por qué me acordé de Rafael Garay? Porque salió libre, o sea, le dieron libertad condicional, pero el tipo contó que tenía cáncer, que se iba a morir, que se fue a tratar ese cáncer a Francia, pero nunca estuvo hospitalizado. O sea, todo era mentira, todo era para poder llegar a un, ¿cómo se llama? Poder estafar principalmente. Sí, esa era la idea de él como tal. Y ahí viene el concepto de que les digo que menos credibilidad que Rafael Garay. Pero justamente, o sea, si yo no tengo credibilidad, difícilmente voy a poder influir en lo otro. Y como les decía, la credibilidad se pierde. El tipo tenía mucha credibilidad, la gente lo seguía. Obviamente hoy día el tipo no tiene ninguna credibilidad. Nadie va a llegar si Rafael Garay te llega a ofrecer, oye, mira, tengo este negocio que invertí, yo creo que nadie lo va a pescar. Bueno, más de alguno que no lo conoce, capaz que sí. Pero un líder, lo que hace un líder en buenas palabras, en cortas palabras, pero siendo bien claro, es te embauca. Pero quiero usar la palabra de embaucar en el buen sentido, no en el mal sentido, sino que el líder te embauca, te dice, te muestra principalmente lo que ¿Te seduce? te seduce, correcto, ¿ya? Y el líder que lo hace bien te seduce bien y tú lo vas a seguir, ¿entiendes? Siempre asociado a los valores que el líder te está presentando y que tú estás dispuesto a seguir esos valores, ¿entienden? Entonces, ese es un atributo clave del líder, la capacidad que tiene de influir en otras personas. Y el último atributo clave dentro de ese concepto es la capacidad de tomar decisiones difíciles. Uno podría decir, oye, pero es que en el fondo cualquiera que llegue a niveles de gerencia, o cualquiera que es jefe, o cualquiera incluso que tenga personas a cargo, tiene que tener la capacidad de tomar decisiones difíciles. Pero es que no todas la tienen. No todos tienen la capacidad de tomar decisiones difíciles. Hay mucha gente que al momento de tomar decisiones difíciles se chancha. ¿Cuál creen ustedes que es la decisión? Pónganse en el caso, no sé, no se pongan en el caso de liderazgo ni nada. La decisión más difícil, por ejemplo, que ustedes tendrían que tomar, o la primera decisión difícil que tendrían que tomar el día que ustedes sean jefe o tengan a cargo personal, por ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que vendría a ser esa decisión? ¿Despedir a alguien? ¿Ah? ¿Despedir a alguien? Correcto. Esa es la decisión más difícil que un profesional enfrenta cuando está iniciando. Ya después, Pensé que era como en relación a invertir en algún negocio. es que en el fondo cuando tú inviertes, mira, es que esta es la diferencia, cuando tú inviertes en algún negocio, ya estás arriesgando plata.
está arriesgando fondos, que quizás obviamente son fondos tú y todo el tema, pero está arriesgando eso. Cuando tú trabajas con alguien y tienes que despedirlo, y estamos partiendo de la base, por ejemplo, en este tiempo, que en el fondo hoy día los despidos muchas veces no son porque yo también, por lo menos desde mi punto de vista, yo distingo, no identifico, distingo entre despedir a alguien porque hace mal la pega, que en el fondo es lo más simple del mundo, ¿entienden? Porque el tipo no sabe hacer la pega, a despedir a alguien, no porque haga mal la pega, sino que porque, sobre todo les decía ahora en este tiempo donde estamos racionalizando completo, tener que despedirla, ¿por qué? Porque no alcanza, ¿entienden? Esa relación humana que existe, sobre todo para una persona que quiere tener los aspectos claves del liderazgo, es súper difícil. Es súper difícil, ¿entienden? Ahora, también uno de los atributos claves del liderazgo, que no está acá, pero que hay que tenerlo, es que esa capacidad de tomar decisiones difíciles tiene que ver también con esa capacidad de mirar desde arriba, mirar el global del asunto. Voy a ser súper duro lo que voy a decir, pero por ejemplo, si echo a 2 personas que son las más caras, voy a poder mantener a las otras 5 que trabajan conmigo, que son más baratas, pero que por lo menos se permite hoy día. Entonces, mantengo las 2 más caras o echo a las otras 5. Eso es como mirar desde arriba. ¿Entienden? Entonces, una de las decisiones difíciles es justamente esa. Hay muchas decisiones difíciles, como decías tú, de inversión, ¿ya? Capacidad de tomar, de decidir cuál es el rumbo de la empresa en un momento determinado. Pero de las más básicas de las decisiones difíciles, podríamos decir, es la necesidad o cuando te enfrentas a la situación de tener que despedir gente. Es una decisión difícil, ¿por qué? Porque además tiene que ver con aspectos de empatía, con aspectos de habilidades blandas que muchas veces los líderes también tienen que tener. Y esos aspectos de habilidades blandas son fundamentales para poder entender cómo desarrollamos el liderazgo. ¿Ya? Funciones claves del liderazgo. 3 funciones claves principales. El líder tiene lo que se conoce como la autoridad. ¿Qué creen ustedes que es la autoridad? El líder recibe esa autoridad, su derecho de tomar decisiones. Eso es autoridad. Yo, en el fondo, como líder, y muchas veces la autoridad, ¿de dónde llega? La autoridad llega a partir del cargo. Un líder que tiene la autoridad, ¿ya? Recibe esa autoridad a partir del cargo que tiene. O de la responsabilidad que le puedan dar. Porque, por ejemplo, nos vamos a enfrentar también que muchas veces los líderes no necesariamente son los gerentes, sino que dentro de un equipo hay un par que es líder, que es el que nos guía, el que nos convence, ¿entienden? Pero ese líder también tiene un cierto nivel de autoridad que le viene entregado. ¿Por qué? Ya sea entregado porque él le dio la tarea de dirigirnos sin necesariamente entregarle el cargo, o por la misma autoridad que le damos los miembros del equipo. Y la autoridad se entiende como el derecho de tomar decisiones. Eso es la autoridad. Una segunda función clave, lo que se conoce como la responsabilidad de tarea, que es la tarea de alcanzar una meta. El líder tiene que tener claro que tiene una meta que alcanzar. No puede existir un líder que no sepa qué meta va a alcanzar. No estamos hablando de liderazgo si estamos en esa situación. Y la tercera función clave, lo que se conoce como la responsabilidad de consecuencia. El llegar a una tarea me implica justamente un resultado. Y ese resultado puede ser positivo o negativo. ¿Y qué se entiende como positivo o negativo? El éxito o el fracaso. Y tengo que ser capaz de aceptar eso. O sea, tengo que ser capaz de ser resiliente para poder levantarme de nuevo si fracasé. Tengo que ser capaz de poder entender justamente que si conseguí un éxito, no es que siempre voy a conseguir el éxito, sino que en algún momento también voy a conseguir el fracaso. Es decir, cuando consigo éxito no me puedo nublar. Nublar
o decir, oye, soy tan exitoso que no voy a tener problemas a futuro. Falso. El éxito, justamente, es la primera fase de un posible fracaso. Es como, es como raro, ¿no es cierto? Pero el ¿A hecho de qué que se tenga debe eso? éxito, ¿ah? ¿A qué se debe eso? De que no, porque en el fondo muchas veces, mucho éxito seguido te lleva a generar una confianza malentendida. Entonces, en la medida que tú tienes éxito, o sea, un líder que sabe utilizar justamente esos resultados como tal, el hecho de tener éxito significa que mañana va a fracasar. Y tiene que estar siempre pendiente de eso. Es decir, pues, el éxito que recibe no significa que va a siempre ser exitoso. De la misma manera, el fracaso implica que en algún momento voy a fracasar tanto que voy a tener éxito. Como que de repente no se entiende, pero es así. El hecho de que me caiga hoy día me hace tener la capacidad para poder levantarme nuevamente y poder tratar de salir adelante nuevamente. ¿Me explico? Ese es como un concepto donde el tema del éxito, el éxito o el fracaso, es parte de la responsabilidad y consecuencia que todo líder tiene que tiene que tener claro. Y así como son estas tres funciones clave, todo líder también tiene que tener claro que tiene poder. ¿Qué es el poder? ¿Quién me puede definir lo que es el poder? A ver, chiquillos, ¿quién me puede definir lo que es el poder? ¿Quién tiene poder? Tener como la capacidad de poder hacer cosas, ¿Ya? y en este caso entrarían todas las funciones del liderazgo. No sé si todas las funciones, pero yo voy a definir el poder como la capacidad de influir en otros, de distintas Mm. maneras. Eso es básicamente el poder. ¿Entienden? El poder es básicamente la capacidad de influir en otras personas. Porque si yo no tengo poder, si yo no tengo capacidad de influir en otro, no tengo poder. ¿Ya? Y lo vamos a entender de la siguiente manera. 5 tipos de poder. 5 formas de influir en otras personas. Vamos viendo una a una. El poder legítimo, el poder de recompensa, el poder coercitivo, el referente y el experto. 5 formas de influir en otras personas. ¿Ya? Vamos al primero. ¿Cómo lo utilizan? El poder legítimo. El poder legítimo es el poder que recibo por el puesto que ocupo en la organización. Es la capacidad que tiene un individuo para influir en el comportamiento de otros debido al puesto formal que ocupa en la organización. El jefe es el jefe. Por lo tanto, ¿qué tiene? Tiene un poder legítimo. ¿Ya? Ahora, puede que el jefe no sea menor que yo, puede que el jefe tenga mi edad, puede que el jefe sea el jefe porque es el hijo del dueño, pero sigue siendo el jefe. Puede que el jefe haya sido mi compañero en la universidad, que haya sido más tonto que yo, que haya ido peor que yo, pero es el hijo del dueño, por lo tanto es el jefe. Ese es su poder legítimo. ¿De acuerdo? Pero se genera en el concepto del poder legítimo una cosa que se llama zona de indiferencia. ¿Ya? Que es el espacio en el cual los empleados aceptan las directrices que le da este líder con su poder legítimo, o este jefe con su poder legítimo, sin cuestionar ese poder. Pero fuera de esta zona, se desaparece el poder.
Se los voy a poner con el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes trabajan en una empresa, ¿ya? Y en esa empresa tienen un equipo de fútbol, en el cual el jefe, obviamente, participa. El jefe, el que organice todo el cuento y pone las camisetas, paga la cancha, porque a él le gusta jugar a la pelota. Siempre yo con mis ejemplos de fútbol. ¿Y qué es lo que pasa? Que el jefe es re malo para la pelota. No es muy bueno. ¿Entienden? Entonces, la zona de indiferencia es la empresa. Pero al momento de que salimos de esa zona de indiferencia y nos vamos a la cancha, donde el jefe es tan malo, nadie le hace caso, porque es malo para jugar la pelota. Ahí desaparece el poder legítimo. Suena mucho esto así. Ahí desaparece el poder legítimo. ¿Entienden? O sea, la zona de indiferencia hace como referencia a donde simplemente está el poder legítimo, donde se hace presente. Correcto. Ya. ¿Ya? Es decir, en esa zona donde está el poder legítimo, los empleados aceptan las directrices que le dé el jefe sin cuestionar nada. Pero fuera de ahí, sí lo cuestionan. ¿Entienden? En otro concepto, en otro, perdón, en otro contexto, en otras áreas, sí es cuestionado. Ahí pierde su poder legítimo. ¿Entienden? Ese es un concepto importante de entender. Un segundo poder, segunda forma de utilizar el poder. El poder de recompensa. ¿Ya? Y es la capacidad que tiene el individuo para influir en el comportamiento de otros proporcionándole cosas que valoran. Si yo soy el jefe y tengo capacidad, por ejemplo, de decidir los bonos que voy a entregar a fin de año, claramente tengo un poder de recompensa. ¿Ya? Los subordinados, los miembros del equipo, ¿ya? Van a cumplir lo que el gerente les pida en la medida que sean capaces de valorar las recompensas que yo les puedo entregar. Y la recompensa no solamente es un tema de dinero, puede ser desde un elogio, desde las promociones o ascensos que pueden existir en la empresa, hasta la capacidad de entregar el tiempo libre, hasta la capacidad de dar permiso para el tiempo libre. ¿Ya? Cuando hay un gerente que es capaz de controlar, por ejemplo, cómo se suben los sueldos en un departamento, tiene un poder de recompensa sobre los que trabajan con él. ¿Ya? Necesariamente tiene un poder de recompensa. Ahora, si yo no tengo capacidad de influir, por ejemplo, en las recompensas que entrego, no puedo decir que tengo poder de recompensa. Yo soy el gerente de un equipo de venta, ¿ya? Y yo puedo tener poder legítimo porque soy el gerente de ese equipo, puedo tener el poder coercitivo, puedo tener el poder referente, poder experto. Pero si yo no defino, por ejemplo, los porcentajes de comisiones, ni yo defino los sueldos líquidos, los sueldos base de las personas, no tengo poder. Y yo, por ejemplo, no les puedo dar permiso para que ellos se tomen un día libre, o no les puedo dar permiso para que ellos hagan se ganen un viaje, no sé. No tengo poder de recompensa, si no soy capaz de darles nada. ¿Entienden? Entonces, el hecho de no tener poder de recompensa no es malo, sino que tiene que ver con las capacidades de cómo utilizo el poder. Aquellos líderes que utilizan o que tienen poder de recompensa tienen mayores herramientas muchas veces para tratar de influir sobre las personas que trabajan con ellos. Esa es la única diferencia. ¿Me explico? Vamos al siguiente poder. Coercitivo. No todos los líderes, o sea, no piensen que el líder siempre es bueno, que el líder siempre es el jefe paleteado, el que entiende, el que escucha. Sí, se supone que un líder tiene que hacer eso, pero también tiene que ser capaz de tener justamente una cierta herramienta para influir en el comportamiento a través de la imposición de castigos. No necesariamente fomentando ¿entienden? No solamente a través del castigo, sino que también a través de tratar de reducir las conductas no deseadas. ¿Ya?
el poder coercitivo está fundado necesariamente en el poder legítimo. Porque si no tengo poder legítimo, difícilmente puedo tener poder coercitivo. Si no soy el jefe, ¿ya? No puedo tener poder coercitivo porque, o sea, yo puedo ser el líder, por ejemplo, puedo tener un poder legítimo entregado por el resto de los miembros por el resto de los miembros del grupo, podríamos decir, por el resto de los miembros del grupo puedo tener mi poder legítimo, pero hay uno dentro del grupo que reconoce mi poder legítimo porque soy el que se más, como vamos a ver después los otros dos poderes. Soy el que se más y el resto de la gente me respeta, pero puede que él no me respete tanto como para aceptar de que yo le diga ya, tienes que trabajar hasta las 8 de la noche. Me dice, ¿y tú quién eres para hacerme trabajar hasta más tarde? ¿Quién te designó jefe? ¿Entiendes? Entonces el poder coercitivo necesariamente, o en la mayoría de los casos, va relacionado con el poder legítimo. ¿Ya? Está fundado en un poder legítimo. La gente, los subordinados, principalmente los miembros de un equipo, van a cumplir la orden de su gerente, porque si no lo hacen, saben que va a existir una sanción. Y esa sanción puede tomar una forma de ¿qué? De reprimenda, de asignación de trabajos desagradables, de que lo supervisen más estrechamente, ¿entienden? Aplicación de las normas y reglas del trabajo, ¿ya? ¿Cuál es la sanción máxima que se puede dar en una organización? El despido. Esa es la máxima sanción que se puede dar en una organización, como tal. Poder referente. ¿Qué entienden o qué creen ustedes que es el poder referente? Tiene que ver principalmente por lo que yo represento para el grupo, ¿ya? No necesariamente que soy el que sé más, porque el que sé más tiene que ver con el poder experto, ¿ya? Sino que asociado con las características que tengo yo como persona al interior del grupo. ¿Cómo influyo yo en el comportamiento de otros? Porque soy respetado, admirado, querido, ¿ya? No sé, puede que no sea el mejor trabajador, o no sea el que sé más, no sea el que tenga mayores conocimientos, pero sí soy el que trato de hacerlo de la mejor manera y saben que he logrado mejorarme en eso y que llevo años trabajando, que llevo más de 40 años en la empresa. Por lo tanto, él es aquel que respetan porque lo quieren. Es un poder referente. Y ese poder referente es súper importante identificarlo como tal. Porque muchas veces aquel que tiene el poder legítimo utiliza dentro de un grupo al que tiene el poder referente. ¿Para qué? Para poder obtener los objetivos. ¿Entienden? A ese que tiene el poder referente, no sé, imagínense una panadería donde el panadero más viejo es un referente para el resto. ¿Ya? Porque lleva más de 40 años trabajando en la misma panadería, entonces de repente llega un nuevo gerente a la panadería. Y ese gerente va a tratar de acercarse, si es inteligente, va a tratar de acercarse a aquel que tiene el poder referente para poder influir sobre los otros. Eso es parte del poder referente. Por último, el poder experto tiene que ver con los conocimientos. ¿Ya? La capacidad que tiene el individuo para influir en el comportamiento de otros debido a las competencias o talentos reconocidos o al conocimiento especializado. ¿Ya? En la medida que se demuestren las competencias por parte del líder, se adquiere el poder experto. Si yo no soy capaz de demostrar lo que sé, no voy a tener ese poder experto. ¿Entienden? Generalmente, cuando no hay poder experto, hay problemas para los nuevos gerentes y de los empleados. Ustedes recién egresados de la universidad, imagínense, salen y consiguen un buen puesto, pero no tienen la práctica. Tienen mucho conocimiento de la teoría. Me pueden relatar el Kunst completo de todos los tipos de administración. Ya los pusieron a cargo de un equipo de proyectos, van a formular el proyecto, hacen los flujos de caja, pero espectaculares. ¿Entienden? Pero para ser reconocido y aceptado, tienen que ser capaces de demostrar eso que saben.
y aplicar la experiencia de forma correcta. ¿Entienden? Ese es un concepto dentro del poder experto. Obviamente, si tengo un equipo de astronomía, voy a hablar del profesor Massa, y llega a trabajar con nosotros el profesor Massa, claramente tiene un poder experto por lo que él es, en el concepto, ojo, en el campo de la astronomía. Cuando le empezamos a dar poder experto en otros campos, a personas que no tienen nada que ver, por ejemplo, no sé, cuando el profesor Massa se pone a... Es que en el caso de la política y todo el tema es una opinión. Claro, entonces no, es el tipo reconocido y... ¿Ya? Porque el creación del profesor Massa es un rockstar del tema de la astronomía, sobre todo con lo que nos pasó el año pasado, el tema de los eclipses, porque viene otro, que no sé si vamos a poder ver ese eclipse en el sur este año, porque como está el mundo. El profesor Massa tiene su campo de manejo en el contexto en el contexto de la astronomía, pero en otros campos no pasa más allá de una opinión. Pero hay gente que busca darle contexto, ¿ya? De poder o de superioridad en áreas donde él no es experto. Otro ejemplo, no sé si ustedes han leído a Baradit, Jorge Baradit. ¿Aló? ¿Están ahí? O sea, nunca sus libros, pero ¿Ah? sí sé quién es y sus Twitter, todo lo que escribe. Quiero dar el ejemplo de Baradit porque yo he leído los libros de Baradit, los encuentro entretenidos, ¿ya? El tipo narra muy bien. He leído todos los libros de Baradit, desde 5 a... No, hay uno que no, no me acuerdo cómo se llama, ese no lo he leído, no me gustó, lo empecé a leer una vez, porque ese libro empezó a salir en la segunda, salían como capítulos en la segunda, y no lo encontré, entonces pues... Pero, por ejemplo, todos los Historias Secretas de Chile, 5, son libros que son narrativamente muy entretenidos. Nada que decir. De que son de historia, no sé si tanto como historia, los historiadores lo critican mucho, ¿entienden? Porque dicen de que no es un historiador, pero tiene que ver con que él puede contar la historia, lo que sí el tipo es un investigador, y eso no hay nada que decir, o sea, el tipo investiga, porque por ejemplo cuando cuenta la historia de Chiloé, yo que viví en Chiloé, yo sé cómo son esas historias y son verdaderas muchas de las que ponen, ¿entienden? O sea, son situaciones que de verdad uno ve, otra persona que no vivió en Chiloé, que no sabe cómo es el tema allá, sobre todo el tema de los brujos, puede que diga, no, este tipo está inventando. No, el tipo investigó. Entonces el tipo es un investigador muy claro, o sea, sabe investigar, y eso es capaz de relatarlo de una manera que se hace amena y entretenida. Entonces es entretenido leer el libro de Baradit. O sea, profesor, Ajá. él a base de una verdad crea, como dice usted, algo entretenido en sí, Es capaz a de base de una narrarlo verdad. porque tampoco es que mienta, ojo, porque el tipo se documenta muy Se bien para basa. decir lo que dice, pero lo narra muy entretenidamente. Mm. ¿Entienden? Entonces, en ese concepto yo lo encuentro el tipo muy buen narrador, muy buen escritor. No sé si es muy buen historiador porque no conozco historia, o sea, los historiadores se dedican a estudiar la historia y a tratar de contarla a partir de ciertos parámetros que él quizás no tiene porque él no estudió historia, ¿entienden? Pero el tipo la narra, investiga y narra muy bien. Ahora, tratar de darle, por ejemplo, del punto de vista, sobre todo en su concepto de su Twitter, que todo el mundo que lo sigue y no, y oye, Baradit puso esto, y que empiezan las fake news o empiezan a publicar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok también hoy día, que yo soy pillo TikTok, en TikTok tratando de ponerlo a él como un experto en otros temas, por ejemplo, en el tema del estallido social, en el tema de la nueva constitución. O sea, es darle un contexto que no tiene. ¿Entienden? Porque el tipo no es experto en eso. Puede ser, uno puede opinar al respecto y su opinión puede ser válida y a través de mi opinión tratar de influir en otros. Pero no necesariamente soy un experto porque opino de eso. Porque uno puede opinar de todas las cosas. Yo podría opinar de la pandemia, puedo opinar de cómo lo hace Piñera, puedo opinar de cómo lo hace Mañalich,
y yo que puedo opinar porque los conozco, puedo opinar, no sé, pues, puedo opinar de un montón de cosas, pero yo nunca voy a tratar de que mi opinión sea la experta al respecto. Sí puedo tratar, a través de mi opinión, influir en otro, correctamente, porque ese es parte quizás de lo que uno quiere, ¿entienden? Pero no necesariamente y ahí es donde viene el tema de tratar de darle un poder experto a personas que no tienen ese poder experto. Yo no podría dar el poder referente. Tratar de, por ejemplo, de transformar a Baradit en un referente respecto al tema de la nueva constitución. Puede ser. Y si lo logro, y si Baradit logra establecerse como un referente, ok. ¿Entienden? Pero no como un poder experto. Y muchas veces se malentiende ese concepto. ¿Ya? Y todo poder, voy a hacer una frase, la frase, ¿cómo se dice? Icónica. Todo poder conlleva una responsabilidad. Es una frase que dijo ese filósofo llamado Stan Lee en El Hombre Araña. No, todo poder o todo líder tiene lo que se conoce como comportamiento político, que no tiene que ver con política partidista, que yo pertenezco a este partido, no. ¿Han escuchado la frase políticamente correcto, políticamente incorrecto? Tiene que ver con lo políticamente correcto, es decir lo justo cuando tiene que decirse. Eso es tener un comportamiento. Muchas veces dicen, oye, tú no te quemáis con nada, siempre eres políticamente correcto, porque dicen lo justo en el momento determinado. ¿Ya? Eso tiene que ver con comportamiento político. El comportamiento político es el intento que hace una persona o los individuos que tienen poder, que se consideran líderes o que tratan de ser líderes, porque siempre hemos estado hablando de ese tipo de individuos, para influir en el comportamiento de otro y cambiar el curso de los sucesos que ocurren en la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger sus intereses personales, satisfacer sus necesidades y avanzar hacia sus metas. Oh, profe, ¿qué está diciendo? Es decir, los líderes no lo hacen por el bien de todos. Si lo hacen por el bien de todos, desde su punto de vista. ¿Entienden? Porque mi interés personal tiene que ver con la visión que yo tengo que se logre. Si yo soy capaz de convencerte a ti de que esa visión que yo quiero es la que es correcta, obviamente voy a proteger mis intereses personales. Todo comportamiento es político. ¿Ya? Ahora, que califiquemos un comportamiento como político implica necesariamente un juicio. ¿Ya? Asociado a que ciertas personas están ganando algo a expensas de otras o a expensas de la organización como un todo. Pero ahí es donde hay que tener una comprensión, una comprensión, no compensión, comprensión equilibrada de ese concepto de comportamiento político y de las consecuencias que ese comportamiento político tiene. ¿Ya? Cuando uno califica algo como comportamiento político, piensa en lo que uno haría y se juzga de manera prejuiciosa. Ah, pero es que el tipo está protegiendo sus intereses personales, o sea, quiere que no le quiten su beneficio. ¿Ya? Y puede ser, ¿entienden? Puede ser que quizás los empleados de una empresa justifiquen su comportamiento político, ¿ya? Diciendo que defienden derechos o intereses legítimos. Pero eso es parte de lo que es el comportamiento político. Veamos algo que pasó hace poco, el tema, por ejemplo, de la dieta parlamentaria. Y estamos hablando netamente de político, porque se supone que todas esas personas, todas las personas que están allá en Avenida Pedro Mora, en Valparaíso, en el Congreso, son líderes. ¿Por qué son líderes? Porque hubo gente que votó por ellos, que cree en ellos, ¿entienden? Que comparte con ellos sus valores, y como comparte sus valores, fueron capaces de votar por ellos para que fueran electos diputados o senadores. Ojo con eso. Ellos son líderes.
en el concepto de lo que estamos estudiando como liderazgo. ¿Entienden? Entonces, el tema de la dieta parlamentaria, reducen, sí, ya, hay que reducir la dieta parlamentaria y lo defienden como, ¿ya? Pero ¿hasta qué punto lo defendieron? Hasta el punto que se regían por el concepto del sueldo que recibe el parlamentario. Pero la dieta parlamentaria, y aquí vamos a usar nuestra pizarra mágica. Ah, no hay que ver. Pues este es mi hijo que me cambia la. ¿Dónde está? Ahí. Oh, que me puso. Cabrón, miércoles. Miren, se pone a dibujar. Ahí sí. La dieta parlamentaria. Dos conceptos. O sea, dos ítems. Sueldos y asignaciones. Los sueldos es lo que recibe el diputado o senador directamente. Es como lo que nos pagan. Yo recibo un sueldo, no sé, de 800.000 pesos mensuales. No, ellos no, más, pero ya, directamente. Eso es lo que llega a mi cuenta. De ese sueldo me descuentan el impuesto que tengo que pagar, el impuesto de segunda categoría, me descuentan mi imposición expedicional actuante. Pero están las asignaciones. Asignación de oficina, asignación de teléfono, asignación de movilización, asignación para asesores, asignación para traslado, asignación de secretaria, ¿ya? Asignaciones de publicidad. ¿Qué creen ustedes que es más dentro del concepto de la vida parlamentaria? Vamos a cambiar el... ¿Dónde cambió el color? Este me cambió todas las cuestiones. ¿Esto o esto? ¿Ambas? No, ¿cuál es más dentro del concepto? En términos monetarios. Esto. Eso es mucho más. Obviamente. ¿Entienden? Y acá depende, porque por ejemplo tienes diputados que tienen 2 asesores y tienes diputados que tienen 6 asesores. Aquí en la región nomás tenemos un diputado que tiene como 9 asesores. ¿Ya? Hay diputados que arriendan autos, otros que solamente pagan la benzina de sus autos, que son sus autos propios. Pero va dentro de las asignaciones que se le pueden pagar. Pues. Cuando hicieron el proyecto, cuando Boris Johnson presentan el proyecto de dietas parlamentarias, ¿se concentraron en esto o se concentraron solamente en esto? Solo en esto. Ningún momento tocaron las asignaciones. ¿Por qué? Porque en las asignaciones están los asesores contratados por el Congreso. ¿Entienden? Y hay gente que ni siquiera trabaja en el Congreso, sino que son asesores territoriales de los distintos diputados o senadores, que están y que reciben sueldos algo alto. Algo es poco decir, para lo que hacen. ¿Entienden? ¿Ya? Que tienen asignaciones de teléfono, diputados que tienen 6 teléfonos personales, aparte de los 5 que tienen porque uno por cada asesor. Se han distinguido diputados donde el Congreso paga el teléfono del diputado, de la hija, del hijo y de la señora. Y el hijo y la señora no trabajan en el Congreso. Ese es el gran problema de nuestros políticos hoy día, que no tienen esa situación. Bueno, y esa es una opinión como tal. Otra persona puede opinar completamente distinto a mí. Pero justamente tienen comportamiento político porque protegen sus intereses personales. Y acá estoy viendo la parte negativa de la protección de intereses personales. Pero puede que uno pueda proteger intereses personales que tienen que ver con parte positiva y que afectan a más personas, que benefician a más personas. Eso es el comportamiento político. Y así como hay comportamiento político, hay tácticas políticas comunes. ¿Entienden? Principalmente 6.
La persona, el hecho de tomar consejo, no solicita ni da consejo. ¿Entiendes? Tú no puedes ir donde el líder, donde tu jefe, ¿ya? El tipo nunca te va a dar un consejo. Hay gente que sí lo hace y hay gente que no. Y tampoco no pide consejo. ¿Ya? Esa es parte de una técnica política. No le interesa justamente ni dar consejo ni pedirlo. ¿Por qué? Porque si él los da, también va a tener que estar dispuesto a escucharlos. Segunda táctica política utilizada, maniobrabilidad. Siempre es flexible. Nunca se compromete del todo. Los políticos generalmente son estos. Políticos entendidos como políticos. Nunca se comprometen. Tercera táctica política, que esta es muy útil. Y cuando ustedes sean jefe, cuando sean gerente, utilícenla. Cuando tengan empresa, utilicen. La comunicación. Nunca comuniquen todo. Jamás. Recomendación de zorro viejo. ¿Entienden? Retengan la información, ¿en qué sentido? En el sentido de divulgarla con cautela. Utilicen la información para el cumplimiento de los objetivos que ustedes establecen. Incluso en términos de estrategia. O sea, si ustedes dicen a conocer todos los negocios que quieren hacer, alguien les va a robar la idea. ¿Entienden? Otra táctica política muy utilizada, la del compromiso. Solamente como a corto plazo. Ya, se compromete a situaciones pequeñas a corto plazo, pero sigue presionando ¿para qué? Para que se cumpla su agenda. Es decir, para que se cumplan sus objetivos. Puedo comprometerme a hacer algo que no me gusta, o algo de lo que no estoy de acuerdo en el corto plazo, pero en el largo plazo voy a terminar haciendo lo que yo espero que se haga. ¿Ya? Quinta, cuando se toma una decisión, siempre tienes que dar la impresión de que sabes lo que estás haciendo, aun cuando no lo sepas. También es algo muy, muy antiguo, ustedes no se deben acordar, pero el Transantiago lo conocen, el problema. Y cuando estaba la presidenta Bachelet, que fue la que implementó el cuento, le preguntan, me parece que era como en el tercer año de su mandato, y le preguntan por el Transantiago, le estaban haciendo una entrevista del tercer año de su primer mandato, no el segundo, el primero. Y le dicen, presidenta, ¿y usted por el Transantiago qué le pareció? Porque eso fue el primer gran problema en su gobierno, la gente que reclamó y todo el tema, y viene y dice, a mí, dice con su tono de voz, a mí había algo que me decía que no lo hiciera, pero yo lo hice igual. No debía haberlo hecho. O sea, eso no lo puedes decir bajo ningún concepto. O sea, y ella, que zorro viejo política, lo hizo. Quizás lo hizo con su objetivo detrás. Algo quería dejar siempre así. Y eso ténganlo claro cuando escuchen ustedes, principalmente la gente que participa en política, hablar. Cualquier cosa que diga tiene su contexto detrás. Nunca lo... O sea, bueno, a excepción de Piñera, porque Piñera no se calla la boca con nada. Pero generalmente, eso, ¿a qué hora lo dije? 9:23, tengo que borrarlo, si no después, capaz que me persigan. Eh, eh, siempre hay un contexto detrás. Siempre. ¿Ya? Por último, la última táctica política común. Siempre el jefe. Cuando ustedes sean jefe, pueden tener, obviamente van a tener su entorno, ¿entienden? Pero siempre hay que mantener un sentido de distancia y separación con sus subordinados. Y acá les hago la pregunta a ustedes directamente. ¿Ustedes tienen profe buena onda, no? No, digan, sí, profe, usted, no. Yo sé que no, yo no, pero ¿qué opinan ustedes de tener un profe buena onda? Es lo mejor porque en situaciones como esta se hace como más fácil el poder comunicarse y el también que nosotros entendamos la materia. Pero Son ¿en qué más... sentido, en qué sentido, Elizabeth? Por Es ejemplo, que por ¿alguna lo vez han general hay encontrado en profesores algún... que a veces no entienden si el internet... ¿Ah? Ajá. ¿Alguna vez han encontrado con un profe en un carrete, no? ¿Cómo? ¿Se han encontrado alguna vez con un profe en un ¿Cómo? carrete?
¿No? No, ¿no es cierto? Pero ¿qué les pasaría a ustedes si se encontraran en un carrete con un profe? Sobre todo con los profes. Yo ya soy viejo, yo soy 20 años mayor que ustedes, por 25. Pero no sé, pues ahora estoy imaginándome profes jóvenes. El Alberto, que el Alberto siempre es muy serio, como tiene que ser. Pero el Alberto tiene como 3 o 4 años más que ustedes nomás, po. ¿Se lo imaginan que si lo encontraran en un carrete? ¿Qué pasaría? Algunos como que le perderían la autoridad o la seriedad. Correcto. No sé si la autoridad, pero eh, ese entorno, ¿ya?, de amistad social genera justamente que se pierda la distancia. Y no significa que uno quiera ser pesado, que uno quiera ser agrandado. Es lo mismo en una empresa. Por ejemplo, yo siempre tengo la política en todas las partes que he trabajado, que cuando se hacen, porque las fiestas de las empresas siempre son algún show, eh, que, por ejemplo, yo soy de los que llego y participo, llego temprano, entrego lo que haya que entregar, si soy el jefe, participo, llego temprano, todo el tema, me tomo mi aperitivo, comeré si es una comida, pero a cierta hora llegue y me voy. ¿Por qué? No porque me sienta superior al resto, no. No porque no quiera tener un contexto de relación con ellos, tampoco. Para Tiene que que no se pierda la distancia. correcto, ¿entienden? Porque esa distancia tiene que existir como tal, porque si no se pierde. Y cuando se pierde la distancia, cuando se genera esa confianza, malo. No les voy a nombrar, pero yo tenía tengo un amigo que trabajaba conmigo, yo me lo llevé al sur, se fue como subdirector administrativo y él siempre era un cabro más joven que yo, tiene como 10 años menos que yo, hoy día tiene como 30, como 35, 37. Yo siempre le decía, no mezclen las cosas, no salga a carretear con la gente era el jefe de finanzas, no salga a carretear con la gente de finanzas, va a perder la... No, si no pasa nada, si son mi equipo, siempre era, son mi equipo, son mi equipo, son mi equipo. Al final tuve que pedirle que se fuera, porque no lo respetaban. Y él mismo entendió. En ese momento, obviamente estuvo enojado conmigo un tiempo, pero después como al año, un día me llama, me dice, qué guatón, que sí tenéis razón, ¿cachai? Porque he aplicado, te escuché y al otro trabajo que llegué y todo el tema no hice lo mismo y he funcionado mejor y todo el tema. El tipo era muy preparado, era ingeniero comercial de la Universidad de La Serena, el tipo estaba muy bien preparado, pero tenía ese problema de que en su concepto de liderazgo, en su concepto de gestión de liderazgo, él decía que ser cercano con la gente era estar ahí a la par con ellos. Sí, puedes estar a la par, pero tienes que mantener las distancias que correspondan. No puedes salir a carretear con ellos. No puedes tener una relación distinta. ¿Por qué? Porque se pierde el respeto, se pierde esa distancia que se necesita durante tu gestión, como tal. Bueno, muchachos, vamos a parar esto. Vamos a dejar de compartir. Estamos. Hasta aquí la clase de hoy. Vamos a seguir la siguiente semana ya viendo los distintos modelos de liderazgo, la siguiente clase. Consultas. No, se me perdió. ¿Dónde está? Acá está. Consultas. Profesor dijo que iba a haber prueba ya o no. En 2 sesiones más tenemos ya la evaluación. Por lo tanto, hasta lo que veamos la próxima semana, ya entra en la evaluación que vamos a tener en la semana siguiente. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Matías, ¿La Vania. próxima semana hay control? Sí, también la próxima semana tenemos control. A ver. Sí, creo que sí. Es que recién lo vi, pero se me perdió. ¿Dónde dejé el Tomboy? Espérame un poco. En alguno de estas ventanas que tengo el Tomboy. Acá está. Estamos en la semana. ¿Qué fecha hoy día? 19 de mayo. 19 de mayo. Sí, la próxima semana tenemos control con las lecturas que ya, las 2 que le subí, gestión y liderazgo, más los papers que le vaya a subir ahora. ¿Ya?
Y luego tenemos una semana más de clase y luego tenemos la evaluación. La evaluación la tenemos el día 9 de junio. ¿Ya? Ya, muchachos. A esta misma hora, ¿cierto? Sí, siempre a la misma hora. Cualquier cambio yo se los publico por la plataforma. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Estamos, nos vemos, cuídense, estudien, lean y estamos en contacto. ¿Ya? Ya, Listo. profesor, gracias. Chao, chao. Que les vaya bien.